Descargo de responsabilidad. No soy dueño de la novela o sus personajes, créditos para sus respectivos creadores. Me he creado una cuenta en Patreon para los que quieran apoyar al canal. 369 Autoridad centralizada. Después de que el ejército imperial se hiciera más fuerte, obviamente ayudaría a la corte imperial a fortalecer su autoridad centralizada. Recuperaría los poderes locales en Pingzhou y Jizhou y les otorgaría varios privilegios. También fortalecería la autoridad de las autoridades locales y les permitiría administrar los asuntos locales. Por ejemplo, reduciría el número de venganzas privadas y juicios privados dentro de los poderes locales. Esto reduciría efectivamente el control que las pequeñas sectas, familias y poderes tenían sobre sus miembros. Fortalecer la investigación de los recursos e industrias locales para asegurar la recaudación de impuestos. Todas las fuerzas principales tenían que entregar una lista de personal en preparación para el reclutamiento. Estos derechos correspondían a la ley, las finanzas y los derechos humanos. Por supuesto, estos cambios no se llevaron a cabo de una sola vez. Se hicieron poco a poco. Por ejemplo, lo primero que hizo fue comprobar la industria. Este asunto se debió a que la corte imperial enfrentaba dificultades financieras en ese momento. En el pasado, la corte imperial de Greatian había intentado hacer esto, pero se habían enfrentado a una gran resistencia. ¿Cómo podrían los diversos poderes locales aceptar tan fácilmente que la corte imperial tuviera control sobre sus Mingmen? Por supuesto, la corte imperial tenía un profundo control sobre ellos. En cierto sentido, la corte imperial eran ellos. La mayoría de los funcionarios del sistema de la corte imperial procedían de estas fuerzas locales. Era como si el emperador y los eruditos gobernaran el mundo juntos. Por un lado, estas fuerzas locales resistirían. Por otro lado, también tenía la intención de dejar que la corte imperial cambiara su propia vida. Esta fue la resistencia interna de la corte imperial. La dinastía del clan Lu no tuvo muchos problemas en este aspecto. Su fundación no era como la de la dinastía Li, que se construyó en la corte imperial. En cambio, vino del norte. Además, después de la gran catástrofe anterior, la corte imperial había sido limpiada de arriba a abajo. Hubo cierta resistencia interna, pero no fue tan grande. Después de que la resistencia interna hubiera disminuido, era poco probable que esas fuerzas locales se rebelaran abiertamente. La destrucción de la sociedad sin rostro también había reducido sus métodos turbios a unos insignificantes. Sin embargo, había otro problema en este asunto, y era la resistencia externa. Secta Yunxiao. Por supuesto, estos pequeños clanes y sectas estaban más inclinados a mantener su independencia en el sistema de Greatian. La secta Yunxiao apoyó esto hasta cierto punto. No había demasiadas consideraciones en cuanto a intereses, pero lo más importante eran las relaciones humanas. A todas las facciones les gustaba enviar a sus talentosos jóvenes a la secta Yunxiao. También trabajaron juntos y, a menudo, brindaron beneficios a algunos de los cultivadores de alto nivel en la secta Yunxiao. Solo mirando la relación de una sola secta en la secta Yunxiao, podría no ser tan fuerte. Sin embargo, cuando su número alcanzaba cierto nivel, se reunían para hablar, y siempre causaba que muchos cultivadores de alto nivel en la secta Yunxiao tuvieran alguna reacción. En el pasado, cada vez que el Tribunal Central tenía la idea de un poder centralizado y dañaba los intereses de las fuerzas locales, siempre buscaba personas de la misma secta o algunos rostros familiares en la secta Yunxiao para ayudar a hablar por ellos. Al final, la secta Yunxiao presionó a la corte imperial y obstruyó el avance de la centralización. Hablando objetivamente, esto también estaba debilitando a la corte imperial, lo que también era beneficioso para la secta Yunxiao. Sin embargo, en los últimos 10 años, Lu Chaoxi ya había resuelto una gran parte del poder financiero. Esto se aprovechó de las dificultades financieras de la corte imperial después de la guerra, y ni siquiera pudieron mantener el tributo a la secta Yunxiao. La familia Lu acababa de hacerse cargo y mantuvo un período de luna de miel con la secta Yunxiao. Incluso ahora, todavía estaban en el período de luna de miel. Después de todo, sin importar que, la familia Lu había ayudado mucho a la secta Yunxiao en ese entonces. Al mismo tiempo, habían sido bastante obedientes desde que se convirtieron en emperadores. Durante ese período de tiempo, para solucionar los problemas financieros de la corte imperial, se investigaron los negocios de los distintos poderes locales y se fijó el límite fiscal. Esto también reveló muchas industrias que se habían ocultado y evitado impuestos en el pasado. Y dado que estas cosas ya estaban en sus manos, incluso si la situación financiera de la corte mejorara más tarde, no pensaría en devolverlas.
Los poderes locales ya no tenían a la secta Yunxiao para hablar por ellos, por lo que había mucho menos espacio para la resistencia. Sin embargo, era imposible para la corte imperial no plantear objeciones si querían ir más allá y recuperar los poderes de aplicación de la ley de asuntos humanos, desintegrar el control de las fuerzas locales sobre los cultivadores bajo su mando, y hacer más fácil para el corte imperial para movilizar más mano de obra. Además, el clan Lu también carecía de una razón que pudiera convencer a la secta Yunxiao sobre este punto, como cuando recuperaron sus bienes. En ese momento, recuperó el poder financiero para resolver las dificultades financieras de la corte y proveer mejor a la secta. Entonces, ¿cuál era el punto de recuperar el poder de hacer cumplir la ley y hacer que esas fuerzas locales entregaran la lista de personas? Para decirlo sin rodeos, fue bastante difícil para la dinastía Lu sacar adelante este asunto. Anuncios de Put Future. Sin embargo, una cosa a tener en cuenta fue que la oposición de la secta Yunxiao no estaba en nombre de la secta para oponerse a la implementación directa de esta serie de políticas por parte de la corte imperial. Su forma de objeción fue enviar una carta a la corte imperial a nombre de cierto cultivador de alto nivel de la secta Yunxiao para pedir clemencia o preguntar sobre el asunto. La corte imperial no podía forzarlo, por lo que solo podían dejarlo pasar por ahora. Lu Chaoxi en realidad estaba muy descontento con esto. Sin mencionar la identidad del emperador, incluso si se tratara de una persona común que estaba haciendo las cosas normalmente, era imposible para ellos sentir mucha satisfacción en sus corazones cuando los señalaban y ordenaban de esta manera. ¿Pero qué podía hacer? No podía pelearse con ella, y tampoco podía resistirse a ella. Tenía que seguir haciendo cosas. Solo podía pellizcar su nariz, soltar un poco primero y luego acelerar el procesamiento de algunos. En cuanto a los que fueron liberados, no fue tan simple como simplemente dejarlos ir. Podrían ejercer presión sobre ellos desde otras direcciones. Por ejemplo, dificultando su negocio, o el gobierno encontrando fallas en ellos desde otros ángulos. Para Lu Qing, solo estaba prestando atención a este asunto, escuchando informes y otros métodos similares. Su conciencia no fue allí. Su hijo había manejado bien el asunto. Solo tenía que dar un paso a la vez. Lu Qing lo pensó. Incluso si interfiriera personalmente, sería difícil para él tener un impacto significativo en la situación general. Además, tenía sus propios asuntos que atender. En el pasado, el libro de la creación y la técnica de las estrellas en ascenso eran solo técnicas de cultivo de 4 estrellas. Sin embargo, después de fusionarlos con las técnicas de cultivo inmemoriales, hubo 2 deficiencias. Se había abierto paso hacia el reino del alma naciente solo después de obtener el manual de Wite Saint Sword de 5 estrellas. Estas 2 técnicas de cultivo fueron originalmente puntos débiles. Después de que se actualizaron a 5 estrellas, la velocidad de cultivo de Lu Qing fue mucho más rápida que antes. Solo habían pasado unos pocos años, y su cultivo de nivel 3 de estado de alma naciente mostraba signos de mejora. La próxima vez, cuando pudiera cultivarse fuera del cielo estrellado o ingresar al templo de reunión de espíritus, es posible que no solo llegue al nivel 4 del estado del alma naciente. Quizás, en ese momento, no sería imposible para él correr a un nivel superior de una sola vez. En cuanto a los pocos jóvenes de las otras familias, también habían progresado más en su cultivo. Ming Chao y Chaoxi habían alcanzado el reino del núcleo dorado de etapa media y se convirtieron en cultivadores del núcleo dorado de 4º nivel. Yan Lin estaba en el reino del núcleo dorado de 5ª etapa. Chaoe estaba un poco peor. Todavía estaba en el reino del núcleo dorado de 2ª etapa. Aunque Ming Chao, Chaoxi y Yan Lin permanecieron en la capital de Yan durante mucho tiempo, regresarían a la montaña Yuyan en ciertos momentos. No podía renunciar a la experiencia de intercambiar un año por 10 años de cultivo en el templo de recolección de espíritus. Sin embargo, en comparación con los 4 que ya habían entrado en la etapa del núcleo dorado, los que crecieron más rápido en la familia fueron los 2 pequeños de la generación Wen. A Wenen todavía le faltaba un poco, pero Wei Wen ya había alcanzado el 9º nivel de la etapa de iluminación inicial y estaba listo para pasar a la etapa del núcleo dorado. Ella no tenía un elixir externo para usar. Aún así, Lu Qing todavía tenía mucha confianza en ella. Los materiales que necesitaba para pasar a la etapa del núcleo dorado habían sido preparados lujosamente por su familia. Solo el costo de los materiales por sí solo había alcanzado más de 150.000. Si los diversos niveles de alquimistas, herreros y maestros de matrices se incluyeran en el arreglo, el costo probablemente sería aún mayor. Por supuesto, para un cultivador ordinario, sería muy difícil completar el avance sin la ayuda de un elixir externo.
Pero para ella, esto no era un gran problema. Tenía la raíz espiritual del cielo dorado, el cuerpo espiritual de la virtud dorada y el cuerpo de espada indestructible que se había mejorado una vez, que era más compatible con el atributo de metal. La bonificación de talento que podría haber obtenido antes de ingresar a la cola en solitario se había retirado por completo. En circunstancias normales, era difícil imaginar qué otras formas y medios podrían usarse para obtener un talento más poderoso que el actual de Wei Wen antes de llegar a la etapa central dorada. Al confiar en estos, no necesitaba un elixir externo. Ella podría obtener una muy alta probabilidad de abrirse paso confiando directamente en esas preparaciones relativamente más convencionales. Además, Lu Qin había preparado un artículo raro de 4 estrellas para que ella rompiera el cuello de botella. En realidad, Lu Qin había estado planeando hacer una cosa recientemente. La exploración del río espiritual subterráneo en la vena del lago espiritual. El Spirit River subterráneo había sido descubierto hace mucho tiempo. Al principio, había un lago donde los fantasmas del agua ocupaban. Lu Qin encontró un jade de agua de esencia yin y un río espiritual subterráneo que estaba lleno de espíritu Qi. Conectó el río a la superficie y sacó el agua, formando una vena de Spirit Lake. Era una tierra de tesoros. Sin el agua de esencia yin jade, no habría sido tan fácil para Ming Chao lograr Kimin. Como vena espiritual de agua de nivel 3, la vena del lago espiritual había sido de gran ayuda para la familia Lu cuando recién comenzaban a elevarse. Aunque este lugar no fue la clave para el ascenso de la familia Lu, fue un lugar que brindó mucha ayuda. Además, cuando Lu Qin exploró por primera vez el río espiritual subterráneo, pudo sentir claramente que el final del río espiritual no sería tan simple como parecía. En ese momento, debido a las limitaciones de tiempo, cuando dejó su cuerpo y la velocidad de su vuelo no fue lo suficientemente rápida, no exploró el final del río espiritual. Sin embargo, la concentración de ki espiritual en la parte que exploró ya había alcanzado el nivel del cuarto nivel. Anuncios de Put Future. Sin embargo, también fue por esto que Lu Qin no continuó explorando. Por un lado, los asuntos de familia que vendrían uno tras otro eran todos muy importantes. Incluso cuando estaba libre, la atención de Lu Qin estaría puesta en su propio cultivo. Además, había otro punto muy importante. Esta fue la primera vez que exploró el río Spirit subterráneo. Solo había caminado la mitad del camino, pero ya podía sentir la concentración del espíritu Qi. Ya había alcanzado el nivel de una vena espiritual de nivel 4. Uno solo podía imaginar que al final, la fuerza aumentaría aún más. Puede haber algunos secretos importantes escondidos allí y puede haber grandes beneficios, pero al mismo tiempo, las oportunidades estuvieron acompañadas de riesgos. El nivel de peligro allí probablemente no sería demasiado bajo. En el pasado, la familia Lu no era tan poderosa como ahora. Incluso si exploraba en su forma de conciencia y encontraba algo, no sería fácil para la familia Lu desarrollarlo y convertirlo en algo que pudiera usar. Sin embargo, el momento estaba ahora muy maduro. Lu Weiwen estaba a punto de pasar a la etapa central dorada. Sin embargo, necesitaba algo de tiempo de preparación antes de eso. Lu Qin planeó aprovechar este tiempo para explorar el área. Y más adelante, si Weiwen pudiera comunicarse con Jindan, tal vez ella podría ayudar con este asunto. Como lo había decidido, lo haría. La vena del lago espiritual ya no era de ninguna ayuda especial para la familia Lu. Sin embargo, el ki espiritual allí era especial, y era muy adecuado para los cultivadores con raíces espirituales de agua para cultivar. Al mismo tiempo, también era adecuado para que se plantaran algunas hierbas espirituales del elemento agua allí. Por lo tanto, la familia Lu tenía algunos negocios allí y algunos miembros de su clan cultivaban allí. Esto hizo las cosas mucho más convenientes para Lu Qin. Inmediatamente activó el modo de aprendizaje experiencial y se fijó en un cultivador familiar en la vena del lago espiritual. Se teletransportó directamente y rápidamente encontró la entrada al Spirit River subterráneo y entró. El río espiritual fluyó de abajo hacia arriba. Lu Qin siguió la dirección del flujo del río espiritual y fue en contra. Su velocidad de vuelo actual en su forma de conciencia era mucho más rápida que antes. No le tomó mucho tiempo superar la posición que había dejado de explorar en ese entonces. Lu Qin no se detuvo. Continuó volando en la distancia. Pero pronto, sintió que el tiempo que había dejado su cuerpo había llegado a su fin. No tenía prisa por gastar karma para reponer el tiempo que había dejado su cuerpo. Primero abrió la función de mapa en la interfaz del sistema y echó un vistazo.
encontró la ubicación del miembro de la familia más cercano, que no estaba muy lejos, por lo que se teletransportó allí directamente en el modo de aprendizaje experiencial. Después de reponer el tiempo que había dejado su cuerpo para nada, continuó excavando bajo tierra, encontró la ubicación del río subterráneo y continuó yendo contra la corriente. Podría ahorrar mucho karma al hacerlo. Aunque Lukin tenía mucho karma ahora, el precio de reponer el tiempo que pasó fuera de su cuerpo sería muy caro en el futuro después de que se duplicara muchas veces. ¿Quién sabía cuánto tiempo era este río subterráneo? Esta vez, dado que Lukin se había decidido a explorar, no quería rendirse a mitad de camino. Por supuesto, hubo momentos en los que no pudo encontrar a los miembros de su familia cerca. En ese caso, no había nada que pudiera hacer. Solo podía gastar karma para reponer el tiempo que había dejado su cuerpo antes de continuar volando. Así, después de pasar bastante tiempo, Lukin se dirigió hacia el este. De hecho, llegó al condado de Donbai, que estaba ubicado cerca del mar. ¿Este río subterráneo era en realidad el mar? No me esperaba esto. La curiosidad de Lukin creció. 4K 370 El final del río Spirit subterráneo. Correr desde el río subterráneo hasta el mar había superado las expectativas de Lukin. Después de volar un poco más, llegó a la desembocadura del mar. Este lugar debería estar en la costa del condado de Donbai, en el borde de la plataforma continental que se extendía hacia el este. Se había abierto un gran agujero en la pendiente donde el fondo del mar de repente se inclinó. Desde este agujero, podían ver el fondo del mar donde incluso el sol apenas podía brillar. Lukin no tenía prisa por seguir explorando las profundidades del mar. Comprobó la entrada de la cueva. La concentración de espíritu ki aquí ya había alcanzado el nivel de una vena espiritual de nivel 5. Sin embargo, no pudo ver nada inusual en la entrada. Al principio, pensó que había algo especial en la entrada que podía cambiar el agua de mar que fluía desde la entrada, haciéndola más pura y dándole una fuerte concentración de ki espiritual. Sin embargo, por lo que parece, el agua que fluyó desde aquí no era agua ordinaria, sino agua natural con una fuerte energía espiritual. Después de confirmar esto, salió de la entrada y entró en el fondo del mar. Sintió una corriente oceánica especial. El objetivo era de la parte más profunda del océano, fluyendo hacia el oeste y hacia esta cueva. Lukin miró con curiosidad a su alrededor y se dio cuenta de que solo había agua de mar ordinaria a su alrededor. Solo el agua en esta corriente tenía un fuerte espíritu ki. Era como un canal de energía espiritual en el fondo del mar, y había muchas criaturas marinas viviendo cerca. Esto era algo natural. En realidad, cuando Lukin siguió el río espiritual subterráneo y llegó hasta aquí, pudo descubrir más criaturas acuáticas a medida que aumentaba la concentración del espíritu ki. Muchas de estas criaturas ya se habían convertido en bestias espirituales bajo el alimento de la rica agua espiritual. Sin embargo, en la etapa del río subterráneo, el espacio estaba demasiado cerrado y las criaturas acuáticas generalmente no eran grandes. De lo contrario, si el espacio fuera demasiado pequeño, sería difícil sobrevivir. En el área del mar a la salida, el tamaño y la fuerza de las criaturas acuáticas que vivían alrededor del canal de energía espiritual submarino eran mucho mayores. Un enorme pez que estaba medio transformado en humano. Enormes ballenas descansaron aquí. Si nadaban más en las profundidades del mar, incluso podrían ver algunos asentamientos de tribus marinas inteligentes. Rodearon el área y construyeron edificios especiales que podían flotar en el mar, viviendo en Xuanji. Para ser honesto, Lukin no esperaba ver un mundo submarino tan hermoso. Anuncios de Put Future. Nunca había explorado el mundo en el fondo del mar de una manera tan profunda y detallada. Nunca había pensado que el mundo en el fondo del mar en el mundo de cultivo podría ser tan colorido. La diferencia entre la raza marina y la raza terrestre era incluso mayor que la diferencia entre la raza demoníaca y la raza humana. Incluso las áreas costeras, como el condado de Astsea, tenían muy poco contacto con las razas submarinas. Fue principalmente porque las necesidades previas de todos eran demasiado diferentes. Lo que necesitaba la raza marítima, la raza terrestre podrían no tenerlo en absoluto, y viceversa. Al mismo tiempo, la carrera del mar no era adecuada para el medio ambiente en tierra, por lo que tampoco era adecuada para que los humanos y los demonios vinieran al fondo del mar. Era natural que los dos lados tuvieran poco contacto entre sí. Al mismo tiempo, Lukin también descubrió que el grado de civilización de estos asentamientos submarinos era muy bajo. Lukin pasó más de una hora observando un asentamiento Murloc. No se comunicaban mucho entre sí, sus idiomas no estaban desarrollados y su nivel de civilización era bajo.
A lo sumo, tenían un solo líder, y todos escuchaban a su líder. Lukin incluso sospechó que la comunicación entre estos asentamientos submarinos podría ser muy limitada. No tenían ninguna moneda. De hecho, Lukin ni siquiera vio ninguna moneda similar a las piedras espirituales. No había tal cosa como el comercio. Por supuesto, también era posible que Lukin no hubiera visto lo suficiente y no hubiera observado durante el tiempo suficiente. Sin embargo, realmente no le quedaba mucho tiempo para quedarse aquí y hacer una larga observación científica. En realidad, ya había gastado karma varias veces para compensar el tiempo que había dejado su cuerpo para llegar a este lugar. El precio de reponer el tiempo que pasó fuera de su cuerpo todavía estaba dentro de su rango aceptable, pero en realidad era bastante caro. No siguió observando y siguió profundizando. Pronto, sintió que la concentración de la corriente de energía espiritual había aumentado al 6º nivel. Esto estaba dentro de sus expectativas. Sin embargo, Lukin todavía no pudo evitar sentirse sorprendido cuando realmente se sintió así. El nivel de energía espiritual con un meridiano espiritual de nivel 6 fue impresionante. Gui Gui, solo había 3 de ellos en todo el país Ian. Lukin había usado la pestaña de intercambio para fortalecer la montaña Yuyan varias veces, pero no había alcanzado este nivel. Todavía tenía un meridiano espiritual de nivel 5. En todo el país de Ian, solo la montaña Yunxiao en la provincia de Wuzhou y el valle del Luoyun en la provincia de Xin podrían tener tal nivel. Sin embargo, Lukin notó algo cuando llegó a este lugar. No vio ninguna otra raza submarina cerca. Lukin no pensó que no estuvieran dispuestos a venir aquí. Cuanto más concentrado estaba el ki espiritual, más atractivo sería para cualquier criatura viviente que necesitara ki espiritual para el cultivo. Como no era que no quisieran venir, era posible que no se atrevieran a venir. Anuncios de Put Future. En este punto, se podría considerar que Lukin tiene una suposición. Siguió adelante, y pronto, lo que vio probó que su suposición era cierta. Había una enorme Ocean City aquí. Al mismo tiempo, Lukin también sintió que había llegado a la fuente. El final de la corriente ki espiritual estaba en el centro de la ciudad del océano. Después de ingresar, en términos de escala, esta Ocean City no era más pequeña que la ciudad de Ian. Debido al entorno especial, la ciudad submarina era una ciudad tridimensional completa. En una ciudad, habría caminos en los espacios entre edificios, similares a los de las ciudades humanas. Estos caminos no solo eran accesibles en todas las direcciones, sino que también estaban entrelazados en una red en el espacio. Se veía muy especial desde la distancia y tenía un diseño muy obvio. Al mismo tiempo, Lukin también vio algunos puntos de recursos que eran similares a granjas de cría en las afueras de la ciudad. Fue planeado en un cubo. En este cubo de agua, había algunas criaturas acuáticas específicas e incluso algunas plantas espirituales submarinas. Se desconocía si se usaban como alimento o como hierbas medicinales. El interior de la ciudad también se construyó con el mismo estilo, y era muy singular. Una gran cantidad de criaturas marinas deambulaban por la ciudad, al igual que los humanos. Entre ellos, habría una división de clases más obvia, principalmente según la raza. Los hombres tiburón, los balleneros y los medianos tritones obviamente tenían un estatus más alto. En cuanto a la raza del mar que no se había transformado por completo, su estado era obviamente más bajo. Por supuesto, algunos individuos poderosos podrían romper los límites de esta raza. Lukin admiró el magnífico paisaje de la ciudad submarina mientras avanzaba hacia el centro de la ciudad. En el camino, lo pensó detenidamente. No sabía el nombre de esta ciudad submarina. ¿Podrían el reino Ian y la familia Lu hacer uso de él? Sin mencionar nada más, si pudieran abrir un canal comercial, en realidad sería bastante bueno. Aunque había una gran diferencia entre los dos lados, después de intercambiar lo que necesitaban, una fuerza tan grande seguiría siendo rentable. Al mismo tiempo, Lukin también había arrojado sus pensamientos anteriores de que las razas submarinas eran civilizaciones subdesarrolladas en el fondo de su mente. Quien todavía pensara de esta manera después de ver tal escena sería estúpido hasta el cielo. Otro capítulo de la noche. 371 El reino secreto bajo el mar. Sería difícil para el país de Ian y la familia Lu establecer una conexión con esta ciudad submarina. Lukin hizo algunos cálculos. La distancia entre los dos era en realidad muy grande. Además, todavía estaban en las profundidades del mar. Sería muy difícil comunicarse. Sin embargo, todavía había otras formas de lidiar con este asunto. En este momento, lo más importante era descubrir la corriente de energía espiritual. Esta corriente oceánica era obviamente muy importante en la ciudad.
La gente de la ciudad submarina obviamente había construido su ciudad alrededor de la corriente oceánica que se dirigía hacia el oeste. En otras palabras, la corriente de energía espiritual era equivalente a la vía principal de la ciudad y la arteria principal de toda la ciudad. Lukin continuó avanzando. Pronto, llegó al centro de la ciudad submarina a través del paso especial de la corriente oceánica. Esta fue de hecho el área central más importante de la ciudad. Allí se encontraba un enorme castillo circular. Parecía fuertemente custodiado y el área central estaba bien envuelta. Había muchas habitaciones y lugares como terrazas en él, todos custodiados por guardias del mar que vestían armaduras de color azul dorado. Aparte de la corriente de energía espiritual, que tenía un agujero y fluía desde adentro, estaba completamente desconectada del mundo exterior. Lukin no tenía prisa por entrar a través de la corriente Spirit Key. Primero exploró la periferia y encontró a la persona que parecía ser el gobernante de la ciudad submarina. Como era de esperar, esa fue una potencia de nivel 6. Su apariencia era como un pulpo o sepia, que se había transformado en una forma mitad humana. Tenía un torso y dos piernas, pero sus manos y pies, alrededor de los codos, estaban llenos de tentáculos. Su cabeza era como un pulpo gigante, pero había muchos tentáculos saliendo de su barba y barbilla. Lukin también notó que llevaba una corona en la cabeza. Porque esta corona se veía exactamente igual que la corona del océano que el sistema había otorgado como recompensa anteriormente. Simplemente era muchas veces más grande. Lukin también notó que había una alabarda azul dorada al lado de su mano. Lukin podía sentir un aura que era similar al cetro de aguas profundas pero mucho más poderosa que él. Quizás la alabarda y la enorme corona en las cabezas de los pulpos eran similares a artefactos sagrados. El hombre pulpo era extremadamente enorme. Comparado con los cultivadores que habían activado su poder de Dharma, él era solo un poco más pequeño. Ocupó la mayor parte del espacio en el núcleo del castillo. Anuncios de Put Future. También fue por esto que Lukin pudo encontrarlo fácilmente después de que entró. Sin embargo, era importante tener en cuenta que este podría ser el estado normal de la otra parte. Si también usaba toda su fuerza y se transformaba en su forma de Dharma, ¿quién sabía cuán poderoso sería al final? Resultó que en las profundidades del mar al este del condado de Donbai, había un Swanni escondido, el señor supremo del mar. Sin embargo, mirando la apariencia perezosa de este tipo, no parecía un tipo al que le gustara salir y causar problemas. Lukin no miró más y se retiró. Encontró la corriente ki espiritual nuevamente y se dirigió hacia la parte interior del castillo central. Luego, Lukin descubrió por qué los pulpos, que parecían ser los señores supremos de esta ciudad submarina, solo vivían en la superficie del castillo y no se movían hacia la parte más interna. Era simple. No podía entrar. Este núcleo era en realidad un reino místico que fue sellado por un hechizo restrictivo. Además, este sello era extremadamente poderoso. Incluso Lukin, que estaba de pie en el borde, podía sentir lo aterrador que era. Lukin no podía decir el nivel del poder del sello, pero estaba seguro de que era más fuerte que un ídolo del Dharma. Era normal que el viejo rey pulpo no pudiera entrar. Al mismo tiempo, Lukin también pudo sentir que el poder de sellado era bastante antiguo. Esto le hizo pensar en la serie arcaica. En cualquier caso, en la generación actual, nunca había oído hablar de ningún poder en el mundo que pudiera superar el reino de la materialización. Quizás Lukin no tenía suficiente conocimiento. Todo lo que había visto que podía superar el reino de la materialización se originó en la antigüedad. Esta probablemente no fue la excepción. Lukin no pensó que el sello en este lugar había sido establecido por la carrera del mar afuera. Esto debería ser lo contrario. La tribu del mar debe haber construido una ciudad y vivido aquí debido al sello aquí, lo que llevó a la reunión de una gran cantidad de energía espiritual. Después de eso, Lukin también notó un hecho. La enorme cantidad de espíritu ki que se había filtrado y formado una corriente oceánica no procedía del reino secreto. En cambio, vino de la técnica prohibida. Anuncios de Put Future. En otras palabras, el hechizo restrictivo que selló el reino secreto en realidad estaba dañado y su poder fluía en todo momento. Solo el poder que se perdió podría formar un área con una herencia espiritual de nivel 6, que fue suficiente para sostener una ciudad más grande que la ciudad de Ian. Además, la fuga de energía espiritual que no pudo detenerse podría incluso fluir del mar a la tierra y formar un río subterráneo. Incluso podría cruzar todo el estado de Feiyun de este a oeste y llegar a la montaña Yuyan. En realidad, fue muy exagerado que aún pudiera retener la fuerza de una vena espiritual de nivel 3. Pero aún así, el sello alrededor del reino secreto seguía siendo muy fuerte después de tanto tiempo.
Uno solo podía imaginar cómo sería si estuviera en su apogeo. También fue por esto que Lu Qin estaba aún más interesado en el reino secreto bajo el sello inmemorial. No estaba seguro de poder atravesar el sello y entrar. Por supuesto, podría ignorar los hechizos restrictivos ordinarios. Sin embargo, se le había prohibido entrar por hechizos restrictivos dejados desde tiempos antiguos. No sabía qué le pasaría a este. Sin embargo, no debería haber demasiado problema si lo intentara, ¿verdad? Por supuesto, siempre era mejor tener cuidado al encontrar asuntos relacionados con la era antigua. Las acciones de Lu Qin fueron muy cuidadosas. Se acercó desde la ubicación de la corriente de energía espiritual. Durante este proceso, no sintió ninguna obstrucción. Todo el hechizo restrictivo era como una enorme esfera azul de luz, que estaba envuelta en la letra castillo construida por la tribu del mar. Lu Qin entró en la bola de luz sin ninguna obstrucción. Sin embargo, no era como si no sintiera nada en absoluto, se sentía como si estuviera empapado en agua de mar fría. Lógicamente hablando, no debería haberse sentido así en su forma de conciencia. Sin embargo, una vez que esto sucedió, básicamente pudo confirmar que estaba relacionado con los inmortales de la era primordial. Sin embargo, no sintió que la frialdad fuera amenazante o maliciosa para él. Por lo tanto, siguió avanzando. Lu Qin vio una puerta de color negro puro en el centro de la bola de luz, que también era la magia hechizante. Un sentimiento ominoso vino desde adentro. 372 El dragón decadente. Si la bola circular de luz, el llamado poder del hechizo prohibido, era solo fría y poderosa, pero no peligrosa, entonces el aura emitida por la puerta negra pura en el centro era el mal más puro. Lu Qin tenía un poco de miedo, e incluso sus pasos eran un poco vacilantes. Estaba en su forma de conciencia superior, pero no era como si nada pudiera lastimarlo. En el reflejo del palacio divino de Penglai, la sangre de Dios se proyectó en el reflejo del palacio inmortal invertido y formó esa bola de llamas doradas, que era lo que podía lastimarlo. En las llanuras heladas del extremo norte, la extremidad cortada dejada por el malvado señor de los demonios también era algo que podía lastimarlo. En este momento, Lu Qin tenía la fuerte sensación de que la cosa detrás de la puerta negra podría tener la misma habilidad. Más importante aún, ya sea el fuego divino o las extremidades, estaban muertos y no se movían. Mientras Lu Qin no se aturdiera y buscara la muerte, no habría ningún problema importante. Lu Qin ya había caminado alrededor de la bola de luz una vez, pero no encontró nada especial al respecto. Era obvio que esta bola de luz era simplemente un sello. La herencia inmemorial no estaba aquí. Eso debería estar dentro de la puerta negra. Esto colocó una pregunta frente a Lu Qin. ¿Debería entrar y echar un vistazo? Era la misma lógica que asar un fuego divino y clavar un miembro roto dentro cuando uno lo veía. Sin embargo, independientemente de si era el fuego divino o las extremidades cortadas, no tenían mucho que ver con los intereses de Lu Qin. Si no se acercó, que así sea. ¿Cuál fue la pérdida? Pero esta vez fue diferente. Lo más probable es que la herencia inmemorial estuviera dentro. ¿Qué debe hacer? Pero la situación de Yingluo podría no ser tan mala como creo, Yingluo. Esta puerta debería conducir a un reino secreto. De acuerdo con la situación de ese miembro amputado, si me acerco demasiado, de hecho será muy peligroso, pero yo controlo el grado de peligro. No debería ser una situación en la que caiga en una situación peligrosa tan pronto como ingrese al reino secreto, así que puedo planificar lentamente. Incluso si realmente hay peligro dentro de la puerta, puedo pasar fácilmente a través de este poderoso sello restrictivo en mi estado actual. Cuando llegue el momento, solo tengo que salir rápidamente. Lo que sea que esté sellado adentro, no importa lo que sea, no debería poder salir. De lo contrario, después de tantos años, habría sido liberado hace mucho tiempo. En cuanto a si abrirá o no la puerta y matará a Yingluo, no lo creo. Mientras pensaba en esto, la conciencia de Lu Qin se acercó lentamente a la puerta negra pura nuevamente. Cuando llegó a la puerta, respiró hondo, simulado por su conciencia superior, y luego entró. Su campo de visión de repente se volvió extremadamente oscuro. Un olor espeso y acre llenó toda su mente, incluso en su forma de conciencia superior. No esperaba que fuera tan apestoso en mi forma de conciencia. Fue un poco aterrador. Aún así, Lu Qin todavía estaba encantada. Aparte de la terrible experiencia del hedor, no sintió ninguna otra amenaza sustancial. Era solo que la intención maliciosa se había vuelto más fuerte. Después de que la capacidad visual de su forma de conciencia superior se acostumbrara más al entorno oscuro, Lu Qin comenzó a evaluar su entorno. El suelo estaba negro y las montañas ondulantes en la distancia eran solo un contorno oscuro. No había luna ni sol en el cielo, y estaba oscuro.
Solo había parches de nubes de color rojo sangre flotando desde todas las direcciones, reuniéndose y dispersándose. Estas nubes de color rojo sangre parecían ser la única luz en el mundo. El mundo entero estaba muy oscuro y oscuro. Todo lo que vio a través del reflejo difuso también era rojo oscuro. Este era un mundo de desesperación. Lukin controló su conciencia y flotó lentamente. No voló demasiado alto, solo un poco por encima del suelo. Estaba aquí para buscar antiguas herencias. Si volaba demasiado alto, perdería las cosas en el suelo. Después de actuar, Lukin rápidamente hizo algunos descubrimientos. Vio muchos cadáveres. Los restos de dragones gigantes parecían estar dispersos por todo el reino secreto. Solo quedaba la mitad de la cabeza del dragón, la carne y la sangre se habían podrido durante mucho tiempo, dejando solo una capa de piel y huesos, escamas de dragón rotas, cuernos de dragón rotos y un esqueleto. Anuncios de Put Future. En el mundo exterior, el clan dragón era raro y poderoso. Incluso fueron utilizados como tótems por diversas naciones celestiales, símbolo de poder. Ocasionalmente, incluso el dragón de inundación de nivel más bajo tenía la fuerza equivalente a la etapa de iluminación inicial. Un dragón de 3 garras con escamas en su cuerpo era al menos un cultivador de núcleo dorado. Por encima de eso, el alma naciente de 4 garras y la forma Dharma de 5 garras eran aún más raras. Aparte de su rareza, la raza dragón era poderosa e inteligente. Pero aquí, los dragones de 4 y 5 garras estaban por todas partes. Era como si no fueran el noble y raro clan de dragones, sino un grupo de carne de cañón ordinaria en el campo de batalla. En las leyendas, el campamento base de la raza dragón, el llamado Palacio del Dragón, estaba ubicado en las profundidades del Mar del Este. ¿Podría ser este el lugar? No, Yingluo no debería estarlo. Estos deberían ser los rastros dejados por los antiguos campos de batalla donde los demonios lucharon en la antigüedad. Lukin se compuso y continuó volando. No se olvidó de la tarea más importante de este viaje. Este lugar era peligroso. Aunque aún no había aparecido y la profunda malicia era solo un sentimiento por el momento, todavía sentía que no era bueno quedarse aquí por mucho tiempo. Cuanto antes encontrara la herencia, antes podría escapar. Ser como un erizo era la mejor estrategia. La percepción de Lukin sobre el paso del tiempo era un poco borrosa en esta área. No estaba muy seguro de cuánto tiempo había estado allí. Solo sabía que había gastado karma para reponer el tiempo que había dejado su cuerpo una vez. De hecho, cuando se dio cuenta de que su percepción del tiempo se había vuelto borrosa, ya había estado en guardia. Sin embargo, el límite de tiempo para dejar el cuerpo se había convertido en un recordatorio muy confiable para él en este momento. También estaba usando esto para medir cuánto tiempo había estado aquí. El alto precio de dejar el cuerpo le dijo que no podía quedarse aquí por mucho tiempo. Estaba preparado para reponerlo como máximo 2 veces más. Si aún no pudiera encontrarlo para entonces, simplemente trataría lo que había pagado previamente como un costo irrecuperable y lo tiraría. Pero afortunadamente, esa situación no se dio. Lukin finalmente encontró lo que estaba buscando en las profundidades del reino secreto antes de que se repusiera el tiempo que dejó su cuerpo. Era del tamaño de una cabeza humana. A primera vista, parecía la legendaria Dragon Ball, pero cuando se acercó, descubrió que su suposición era incorrecta. Dragon Ball era Dragon Ball, pero no estaba completo. Era solo un fragmento. Aún así, Lukin todavía sentía una sensación de atracción. Esta era la herencia inmemorial que buscaba. Estaba lleno de alegría en su corazón. Los cielos no defraudaron a los decididos. Inmediatamente voló en esa dirección. Con su velocidad de vuelo, parecía que podía cubrir una distancia bastante larga en un abrir y cerrar de ojos. Sin embargo, en este momento, la alarma en su corazón sonó de repente. No estaba familiarizado con este sentimiento. Era una advertencia espiritual de un cultivador. Si la intención maliciosa que había sentido antes había sido solo una percepción, ahora se había convertido en una amenaza real casi al instante. Sin ninguna razón, inmediatamente dejó de moverse y se retiró rápidamente. Esta fue la mayor ventaja de ser una conciencia superior. No existía tal cosa como la inercia, y no habría una situación en la que no pudiera detenerse. Su forma de conciencia podía moverse como quisiera, incluso en un instante. Además de no poder teletransportarse, tenía muchos otros medios. Lukin tuvo que admitir que su conciencia espiritual le había salvado la vida. Una enorme garra negra pasó zumbando por donde había estado parado. Este ataque fue completamente silencioso, sin ningún sonido o percepción.
Si no fuera por el hecho de que podía sentir claramente los cambios en la intención maliciosa y su singularidad como una forma de conciencia superior, no habría podido esquivarlo. No sabía qué le sucedería si moría en su forma de conciencia superior, pero no quería saberlo ni experimentarlo. Lukin no dejó de moverse a pesar de que había esquivado la garra del dragón negro. El peligro aún no había pasado. Empujó su velocidad con todas sus fuerzas y dibujó un arco hacia atrás. Trató de abandonar el lugar original y salir del rango de ataque. Por otro lado, mantuvo la cabeza mirando hacia el frente. También quería ver qué tipo de monstruo lo estaba atacando. Era la garra de un dragón. Solo la garra sola era del tamaño de una persona común. Anuncios de Put Future. Lukin siguió la dirección de la garra del dragón y vio un punto rojo de luz en la oscuridad. Parecía un ojo. Entonces se dio cuenta de quién era la persona que lo había emboscado. Era un dragón con un cuerpo podrido. Había cicatrices por todas partes en el cuerpo del dragón. Algunas de las cicatrices se veían muy exageradas. Había una marca muy profunda en su cola, que estaba casi cortada. En su cabeza, había un corte de una cuchilla afilada. Uno de sus ojos había sido cortado. Esta fue también la razón por la que Lukin solo había visto un punto rojo de luz en su ojo. En medio de su cuerpo, había un agujero y el corazón del dragón parecía haber sido excavado. Mirando el estado de sus escamas, debería haber sido un noble dragón dorado. Pero ahora, después del paso del tiempo y la corrosión del tiempo por parte del demoníaco Ki, ese temperamento noble había desaparecido hace mucho tiempo, dejando solo una maldad profunda en los huesos. La quietud mortal y la locura, estos dos temperamentos ligeramente conflictivos, aparecieron en este dragón en descomposición al mismo tiempo. Miró la forma de conciencia de Lukin. Luego, abrió mucho la boca como si estuviera rugiendo. Sin embargo, no se emitió ningún sonido. Esta fue la primera vez que Lukin había sido atacado por una criatura viva, un monstruo que podía moverse, mientras estaba en su forma consciente. Esto era algo que nunca había sucedido antes, y era una situación extremadamente peligrosa. En su forma de conciencia superior, no tenía forma de tomar represalias. Solo podía esquivar y escapar. Sin embargo, por otro lado, Lukin no pensó que sería inútil incluso si tuviera un cuerpo físico. La situación podría ser incluso peor. En su forma de conciencia superior, podía moverse como quisiera. Si fuera un cuerpo físico, no habría sido capaz de esquivar ese ataque furtivo. Lukin podía sentir que este dragón en descomposición era una existencia extremadamente poderosa. Su fuerza definitivamente había alcanzado el reino de la materialización. Se atrevió a garantizar que su verdadera forma, con su fuerza actual, podría decirse que es invencible cuando se enfrenta a cualquier oponente en el nivel del alma naciente. Incluso podría aplastarlos. Sin embargo, Dharma era un asunto diferente. Este dragón en descomposición no reveló su cuerpo de trascendencia en el primer momento, tal vez porque estaba tratando de lanzar un ataque furtivo. Como resultado, el tamaño del dragón era casi el mismo que el de un dragón ordinario. Sin embargo, mientras intentaba perseguir a Lukin, fue esquivado muchas veces por Lukin, que estaba en su forma consciente y tenía un cuerpo extremadamente ágil. Parecía estar enojado. Levantó la cabeza y rugió. En un instante, su cuerpo podrido y herido se hinchó en un enorme dragón. Lukin levantó la cabeza y miró hacia arriba. Era como si el mundo entero fuera su cuerpo de dragón. En este reino secreto desolado y malvado, faltaban objetos de referencia. A Lukin le resultó difícil juzgar el tamaño de la otra parte. Sin embargo, según su juicio intuitivo, el fantasma blanco en forma de Dharma que había encontrado en las profundidades de la capa de hielo del norte no podía ser más grande que este dragón. Una enorme garra de dragón lo golpeó. Después de agrandarse, Dragon Claw era como una montaña que se derrumba. Agilidad. ¿De qué sirve la flexibilidad? Con una sola garra, todo sería aplastado. Sin embargo, Lukin todavía estaba muy tranquilo. No había forma de que pudiera esquivar las garras, pero había otras formas. Inmediatamente enterró su cuerpo en el suelo y continuó sumergiéndose a gran velocidad, no satisfecho en absoluto. No esperabas que pudiera perforar el suelo sin ningún daño, ¿verdad? El orgullo en su corazón solo había aparecido por un corto tiempo cuando de repente sintió un violento temblor sobre su cabeza. Este enorme dragón en realidad había cavado un gran hoyo en el suelo con una garra. Afortunadamente, Lukin se había abierto camino lo suficientemente rápido. La garra no logró desenterrarlo. Lukin pudo atravesar objetos físicos y hechizos restrictivos cuando estaba en su forma de conciencia. Sin embargo, dado que este dragón en descomposición podría atacarlo, no podría atravesar su cuerpo.
Solo sería golpeado, por lo que no pensó en intentarlo. Se movió rápidamente bajo tierra. Las garras del dragón arañaron y cavaron, pero no pudieron atrapar a Lukin, que corría más y más profundo. No sabía cuánto tiempo había estado corriendo, pero finalmente dejó de moverse. La mala intención que parecía tener sustancia también se disipó gradualmente. Lukin no se atrevió a ser descuidado. Se escondió bajo tierra durante mucho tiempo antes de intentar sacar la cabeza. El aterrador rey dragón podrido no se veía por ninguna parte. Esquivó de izquierda a derecha y, de hecho, no pudo encontrar a la otra parte. Basado en el tamaño del dragón en descomposición, Lukin estaba seguro de que había vuelto a su forma normal. De lo contrario, habría sido fácil detectarlo. Pero al mismo tiempo, la otra parte aún debe estar presente y no debe bajar la guardia. Aún es más seguro estar bajo tierra, Chen Chen. Con este pensamiento en mente, Lukin pasó a la clandestinidad y comenzó a pensar en todo el asunto. Lukin se calmó y recordó todo el proceso. Sintió que el dragón de la descomposición parecía estar protegiendo el fragmento de dragón Pearl. 373 La herencia del rey dragón. Si la especulación de que el dragón en descomposición estaba protegiendo el fragmento de Dragon Ball era cierta, entonces las cosas serían realmente problemáticas. Lukin se rascó la cabeza y pensó en una forma de salir de esta situación. Por supuesto, nunca había estado particularmente preocupado por su propia seguridad. Aunque el proceso de ser perseguido por el dragón en descomposición parecía muy peligroso, en realidad, todo el proceso estaba bajo su control. El único peligro era cuando había sido emboscado. El ataque furtivo del dragón en descomposición no había logrado matar a Lukin al instante. Más tarde, ya no tendría la oportunidad de matar a Lukin. La razón por la que Lukin tenía tanta confianza no era solo por los diversos efectos mágicos que tenía cuando estaba en su forma de conciencia. Había otro factor muy importante. Si realmente no quería jugar más, tenía una salida. Justo ahora, cuando lo perseguían, lo había intentado. El modo de entrenamiento se podía activar normalmente, y no había ningún problema con usar el modo de entrenamiento para teletransportarse. Por supuesto, él realmente no activó el teletransporte. De lo contrario, si realmente se teletransportara, sería bastante problemático regresar. Sin embargo, en general, esta era una forma de asegurarse de que Lukin pudiera retirarse si realmente no podía pensar en ninguna solución o si encontraba algún peligro con el que fuera difícil lidiar. Como tenía un plan que le permitiría escapar de inmediato si las cosas no funcionaban, Lukin sintió que no necesitaba ser demasiado cobarde. En el concurso anterior, Lukin básicamente pudo confirmar que con el nivel del poder del dragón en descomposición, lo mataría de un solo golpe siempre que lo tocara. No había forma de que él se resistiera. Sin embargo, al mismo tiempo, su agilidad podría maximizarse en su forma de conciencia. El dragón en descomposición no era un oponente bueno en agilidad o velocidad. Si no usara su cuerpo gigantesco, sería imposible atraparlo. Incluso si revelara su cuerpo de trascendencia, aún podría evitar la amenaza escondiéndose en el suelo. Además, todavía recordaba la ubicación de la herencia inmemorial. Lukin rápidamente tuvo una idea. No asomó la cabeza. En cambio, pasó a la clandestinidad y se dirigió hacia la ubicación de Dragon Pearl que registró la herencia inmemorial en su memoria. La ubicación exacta no era fácil de juzgar, pero debería estar cerca. Bajo tierra, la seguridad aún debe estar garantizada. Sin embargo, todavía no se atrevía a tener pensamientos descuidados. Tomando una respiración profunda, de repente aumentó su velocidad al máximo y luego voló a toda velocidad, saliendo de la superficie. Con un barrido de su mirada, vio dónde estaba el dragón Pearl. Al mismo tiempo, la intención maliciosa que estaba constantemente presente se solidificó en un instante. El ataque del dragón en descomposición se acercaba. Lukin no dijo una palabra más. Inmediatamente se zambulló y entró en el suelo. El dragón en descomposición falló de nuevo. Lukin aprovechó esta oportunidad para moverse rápidamente hacia la ubicación del dragón Pearl que había visto antes. Entonces, de repente emergió de nuevo. La perla del dragón ya estaba a su alcance. Pero esta vez, el ataque del dragón en descomposición fue más rápido. Era obvio que el dragón en descomposición no era un descerebrado. Podía adivinar cuál era el objetivo de Lukin y estaba preparado para ello. Lukin también podría pensar en esto. Ahora tenía una opción muy segura. Luego, volvió al suelo y buscó la próxima oportunidad. Sin embargo, no tenía mucho sentido hacerlo. El dragón en descomposición definitivamente protegería este lugar. Incluso si Lukin estuviera bajo tierra y solo extendiera una mano para tocar la perla del dragón, probablemente se rascaría la mano.
Lukin no sabía cuáles serían las consecuencias. Sin embargo, no estaba dispuesto a experimentar lo que se sentía. Como ya estaba a su alcance, cuanto antes lo consiguiera, antes podría terminar. Para eso, sacó miles de karma y 3 opciones de canje para solucionar el problema. Todas eran opciones de intercambio de 5 estrellas. Anuncios de Put Future. El primer elemento que sacó fue un talismán de espada de 5 estrellas. Una espada voladora ilusoria salió volando y golpeó a la garra del dragón. Entonces, se hizo añicos. Esto era muy normal. Después de todo, había una gran diferencia en los niveles de poder. Las funciones orientadas al combate que se intercambiaron con la opción de intercambio de 5 estrellas podrían alcanzar el estándar máximo del nivel correspondiente. Sin embargo, incluso si estaba en la cima del nivel original, el efecto que podría tener en este dragón en descomposición, que estaba más allá del nivel del Dharma, era mínimo. Y mucho menos lastimarlo, lo más que podía hacer era hacer que la garra del dragón se detuviera por un momento, y eso fue antes de que el dragón de la descomposición activara su forma gigantesca del Dharma. De lo contrario, ni siquiera sería capaz de hacer eso. Sin embargo, Lukin esperaba que esto sucediera. Solo necesitaba sacar este talismán de espada para bloquearlos por un momento. El objetivo principal de usar este talismán de espada era tratar de ver si sus medios podían afectar al oponente. Si la diferencia de fuerza fuera demasiado grande y no se vieran afectados en absoluto, entonces todo sería en vano. Tendrían que cavar en el suelo y teletransportarse lo antes posible. Sin embargo, parecía que el peor de los casos no sucedió. Algo en la cima del nivel original podría no ser fuerte, pero no era completamente inútil. Eso fue lo suficientemente bueno. Lukin aprovechó ese momento para sacar las 2 opciones de intercambio restantes. Uno era el espíritu de guardián, que era una capa adicional de protección para él. En el pasado, nunca había intentado usar la opción de intercambio del espíritu de guardián consigo mismo como objetivo. Después de todo, nunca se había encontrado con una existencia que pudiera atacar directamente su forma de conciencia superior en el pasado. Sin embargo, era obvio que podía usar esta opción de intercambio para sí mismo. No tenía un cuerpo físico, por lo que el espíritu de guardián no se escondió en su cuerpo después de que surtió efecto, a diferencia de los que se intercambian por miembros de la familia. El espíritu guardián luego flotó a su alrededor. Sin embargo, sin importar qué tipo de imagen tuviera, todavía tenía el efecto protector. La tercera opción fue la clave para el regreso de Lukin. Batalla de 5 estrellas. Flor en el espejo y luna en el agua. Crea un avatar ilusorio para ayudar en la batalla. Esta era esencialmente una técnica de ilusión. Además, era una de las técnicas más raras que Lukin había obtenido de la pestaña de intercambio de batalla. El nivel más bajo de esta técnica era de 4 estrellas y no se había utilizado en muchas situaciones. La ilusión creada por la desviación catóptrica de 4 estrellas ya era muy realista e incluso podría lanzar un ataque. Aunque el poder que podía ejercer era muy limitado, solo la apariencia de una etapa Hiedan temprana ordinaria, y se rompería una vez golpeado. En cuanto a las ilusiones de 5 estrellas, el efecto engañoso sería más fuerte y más realista. Ya sea el aura, la apariencia o el sonido, todo sería igual. La imagen de esta ilusión era la apariencia real de Lukin. De hecho, la mejor manera era usar ilusiones para simular la apariencia y el estado de su forma de conciencia superior. Esto crearía el mejor efecto engañoso y engañoso. Pero Ying no tenía otra opción. No sabía qué aspecto tenía en su forma de conciencia superior. Por supuesto, no podía verse en el espejo, ni mirarse adentro en este estado. Ni siquiera conocía la forma, y mucho menos simularla. Además, ¿de qué servía conocer su apariencia? Ni siquiera podía entender su estado actual. ¿Cómo podría explicarlo? Ni siquiera sabía qué aspecto tenía, qué tipo de aura tenía o cómo el dragón en descomposición descubrió su densa niebla. Bajo tales circunstancias, no tenía forma de usar la ilusión para simular su forma de conciencia. No tuvo más remedio que tomar el segundo mejor y usar su propia imagen. Sin embargo, el efecto seguía siendo bastante bueno. El dragón de la decadencia se confundió por la repentina aparición de una persona. Inconscientemente lo golpeó con su garra. Fue una acción instintiva. De hecho, cuando cambió de dirección y se agarró en esa dirección, el dragón en descomposición ya había determinado que era falso. En circunstancias normales, incluso si fuera una bofetada a una ilusión falsa, no sería nada. Fue solo una ilusión. No tomó mucho esfuerzo romperlo con una bofetada y hacer retroceder las garras. Sin embargo, esta no era una situación normal.
En solo un instante, Lukin ya lo había logrado. Las garras del dragón en descomposición ya habían llegado. El espíritu guardián mostró sus efectos y se hizo añicos al instante. Sin embargo, la conciencia de Lukin ya no estaba allí. El dragón de la decadencia había sido engañado por Lukin 2 veces en un corto periodo de tiempo, incluido el momento en que no pudo atrapar a Lukin incluso después de que se había agrandado. Estaba extremadamente enojado. Anuncios de Put Future. Su cuerpo voló varias rondas alrededor de la Dragon Ball rota. Dragon Ball no parecía haber cambiado mucho, y el poder que le quedaba desde la antigüedad no disminuyó en absoluto. Sin embargo, la mente brutal del dragón en descomposición pudo sentir que algo importante había sido quitado de Dragon Ball. Esto lo hizo aún más enojado, y rugió en este reino secreto desolado y sangriento. El método de Lukin de desaparecer en un instante fue, por supuesto, la función de teletransportación del modo de entrenamiento. La operación fue fácil porque la había ensayado en su mente muchas veces cuando estaba bajo tierra. Sin embargo, casi comete un error al final. De lo contrario, probablemente ni siquiera habría usado el espíritu del guardián. En el momento en que su conciencia tocó el fragmento de Dragon Pearl, el sistema absorbió instantáneamente la herencia inmemorial. Al mismo tiempo, al igual que en el pasado, las imágenes de la antigüedad comenzaron a pasar por su mente. Anteriormente, definitivamente calmaba su mente y se concentraba cada vez que veía esto, sin querer perderse una sola escena, y trataba de comprender la mayor cantidad de información posible sobre los tiempos antiguos. Pero esta vez, la situación era especial. A Lukin no le importaron estos recuerdos primordiales cuando pasaron ante sus ojos. Activó el modo de entrenamiento lo más rápido que pudo y se teletransportó. Sin embargo, a pesar de que ya había predicho esto, no pudo evitar verse afectado cuando aparecieron las imágenes y el espíritu del guardián fue destruido. Esta fue en realidad una decisión bastante cercana. El espíritu guardián de 5 estrellas era una de las técnicas defensivas más fuertes que tenía Lukin. Si fuera solo una defensa momentánea, probablemente sería más fuerte que cuando usó el hechizo Avengeward Life en su cuerpo real. Por supuesto, el hechizo de vida de la Guardia Celestial podría mantenerse durante mucho tiempo mientras se usara. El espíritu guardián generalmente no usaba maná, pero se agotaba después de una breve resistencia. Esta fue una gran diferencia. Aunque ambos eran hechizos defensivos, su naturaleza y usos eran completamente diferentes. Sin embargo, sin importar lo que fuera, era como papel frente a las garras de un dragón en descomposición que definitivamente estaba por encima del reino de la materialización. Si Lukin hubiera estado aturdido por el recuerdo primordial que apareció de repente hace un momento, su conciencia habría sido golpeada. Afortunadamente, esa situación no se dio. Después de confirmar que efectivamente había regresado a la montaña Yuyan, Lukin no tuvo tiempo de recordar el peligro que acababa de experimentar. Enfocó toda su atención en las imágenes que destellaban ante sus ojos. Debía decirse que la breve demora en este momento no fue mucho tiempo, pero la velocidad a la que las imágenes destellaron frente a él fue muy rápida. Incluso si fue solo un breve momento, ya se había perdido mucha información. ¿Qué más podía hacer? Solo podía hacer lo mejor que podía y no perderse el resto de la información. Lukin entendió muchas cosas después de ver la memoria primordial. Le resultaba difícil digerirlos todos a la vez. El personaje principal de esta memoria primordial se llamaba Aolie. Era el rey dragón de la raza dragón del Mar del Este en la era primordial. Al mismo tiempo, el dragón de la decadencia que lo había estado atacando constantemente en el reino secreto podría haber sido Aolie. Aunque la imagen del dragón en la memoria inmemorial era muy diferente a la que había visto antes, vagamente podía decir que podría ser el cuerpo dañado que dejó el dragón inmemorial después de su muerte. Aolie dirigió al clan de dragones del Océano Oriental y a todo el clan marino del Océano Oriental para luchar contra los dioses celestiales y los demonios malignos durante la catástrofe en la antigüedad. Él y su gente parecían ser los pilares de la resistencia. La raza dragón era de hecho una raza poderosa por naturaleza. La mayoría de estas imágenes eran de varias guerras. No había conexión entre ellos. Lukin no sabía en qué tipo de contexto se desarrollaban estas batallas o qué conexiones tenían entre sí. Solo vio que mataban a una gran cantidad de espíritus malignos y dioses celestiales, y los pasajes entre el mundo de cultivo y el mundo exterior se cerraron uno por uno. Del mismo modo, el clan dragón, los cultivadores humanos, el clan demonio, el clan marino e incluso algunos monstruos raros también sufrieron grandes pérdidas. Al mismo tiempo, Lukin vio varios otros inmortales primordiales aquí.
La espada blanca inmortal no lo había visto antes, pero había visto al anciano descalzo montando al dios venado y la reina de hielo. En las escenas posteriores, Lukin vio que Aolia y algunos otros inmortales primordiales tenían algunos conflictos. No hizo ningún movimiento, pero al menos golpeó la mesa. Al final, parecía que se separaron en malos términos. Después de eso, Aolia condujo a los guerreros dragón de regreso al Mar del Este. La imagen no lo mostraba. Lukin no sabía cuánto tiempo había pasado, pero apareció un ejército de demonios en el fondo del Mar del Este. Esta vez, la raza del dragón del Mar del Este y la raza del mar solo podían luchar por su cuenta. A lo que se enfrentaba Aolia era un general demoníaco malvado que estaba formado por huesos y emitía una luz escarlata en los huecos. Habían comenzado una gran batalla en el fondo del mar. 4K 374 Escritura Tyson. El rey dragón, Aolie, estaba en el fondo del mar, librando una gran batalla con el malvado general demonio en forma de esqueleto rojo. Una gran cantidad de dragones y tritones también se vieron envueltos en una sangrienta batalla con los demonios invasores y las profundidades del mar. Aolia y el malvado general demonio parecían estar en un empate, y ninguno de ellos parecía poder hacerle nada al otro. Sin embargo, la tribu del mar y la tribu dragón que él dirigía estaban en un estado de derrota en una guerra normal. El número y la fuerza de los enemigos eran muy poderosos. Al final, Aolia lanzó un poderoso hechizo en medio del campo de batalla. Aisló esta gran área del mundo real y la transformó en un reino secreto. Todos los seres vivos en esta área, ya fueran enemigos o aliados, ya fueran tan poderosos como el malvado general demonio o él mismo, o incluso soldados camarones ordinarios y generales cangrejo, fueron absorbidos. Al reino secreto aislado solo le quedaba una puerta del reino secreto en el mundo real. Al mismo tiempo, se dejó un hechizo restrictivo de sellado fuera de la puerta del reino secreto. Era la bola de luz azul que Lukin había visto afuera, que había envuelto por completo la puerta del reino secreto. Sin embargo, la memoria inmemorial no terminó aquí. En el reino secreto, la batalla aún continuaba. Había muchos demonios y dragones atrapados en el reino secreto, y nadie podía salir de él, por lo que solo podían luchar hasta la muerte aquí. Lukin inmediatamente adivinó lo que estaba pensando el rey dragón cuando vio el lago. No importa quién gane o pierda esta batalla, será mejor que te quedes en el reino secreto. De esta manera, incluso si el ejército aliado de la tribu del mar y la tribu del dragón fueran derrotados aquí, los demonios no podrían escapar. Al final, Lukin vio que los dragones gigantes fueron asesinados uno por uno. Los soldados ordinarios de la tribu del mar también fueron asesinados. Afortunadamente, fue Aolie quien derrotó al malvado general demonio esqueleto rojo. Aolie, que estaba cubierto de heridas, continuó luchando. Finalmente, mató a todos los demás demonios que aún estaban vivos en el reino secreto. Pero obviamente, incluso el propio Aolie no pudo salir del reino secreto que había establecido antes. Por supuesto, podría salir, pero incluso Aolie necesitaría mucho tiempo para romper el sello que había puesto previamente. Sin embargo, después de que terminó la batalla, era demasiado débil. Lukin incluso sintió que ya estaba al borde de la muerte. Había usado toda su fuerza para derrotar al malvado general demonio, y estaban cerca de morir juntos. Era solo que Aolie confiaba en su cuerpo de rey dragón. Después de matar al general espíritu maligno, todavía podía aguantar y matar al resto de los espíritus malignos. Pero en ese momento, él también era como una lámpara sin aceite. Las últimas imágenes eran todas de Aolie acurrucado en el suelo, su cuerpo roto acurrucado. Al principio, uno o dos de ellos todavía eran normales. Jadeaba, su cuerpo subía y bajaba. Aunque parecía que tenía un gran dolor y sufrimiento, al menos todavía estaba tratando de recuperarse. La siguiente escena fue que la respiración de Aolie se volvió cada vez más estable y su condición parecía estar mejorando. Sin embargo, las escamas doradas originales en su cuerpo gradualmente se volvieron grises y su cuerpo gradualmente comenzó a pudrirse. Al final, Aolie se convirtió en el dragón en descomposición que Lukin había visto. La última imagen era del dragón enrollado abriendo los ojos. Los ojos eran rojos, al igual que los ojos del general demonio esquelético. Este dragón en descomposición es en realidad el cuerpo del rey dragón, Aolie. Lukin estaba realmente conmocionado. Al principio, cuando vio los cadáveres de los dragones por todo el suelo, pensó que uno de los cadáveres de los dragones había sufrido algún tipo de necrofagia y se había convertido en un fantasma. Pero ahora, parecía que este no era el caso en absoluto. Lukin supuso que el malvado general demonio no había sido completamente asesinado. Ese tipo todavía podría tener un alma demoníaca, malos pensamientos o algo similar.
Originalmente, después del final de la batalla, aunque Aolie estaba extremadamente débil e incluso al borde de la muerte, no había otras amenazas a su alrededor. Como uno de los inmortales primordiales, era poderoso. Quizás después de mucho tiempo para descansar y recuperarse, podría tomar un descanso y luego desatar el conjunto de sellado que había instalado. Sin embargo, es posible que Aolie no se haya dado cuenta de que el malvado general demonio no estaba completamente muerto. Más tarde, fue infectado por malos pensamientos y se convirtió en lo que era ahora. Eso no está bien, Qian Qian. Lukin se tocó la cabeza. Si son los malos pensamientos de un señor demonio malvado los que se combinaron con el cuerpo de un inmortal primordial, ¿por qué tendría tal fuerza? Lukin sintió que esto no tenía sentido. No había olvidado la batalla con la encarnación del general divino celestial cuando estaba montado en el cuerpo del inmortal de la espada blanca en el palacio divino de Penglai. A pesar de que Lukin había alcanzado la etapa del alma naciente, todavía sentía que el nivel de ese poder era demasiado fuerte cuando pensaba en ello. Por lo tanto, el rey dragón, Aolie, que debería estar al mismo nivel que el inmortal espada blanca, no debería ser tan débil en términos de cuerpo físico, sin mencionar el mal pensamiento que lo controlaba. Anuncios de Put Future. A pesar de que los restos del rey dragón parecían mucho más dañados que los restos del inmortal de la espada blanca. Después de pensar por un momento, Lukin solo pudo culpar al sello. Ese sello era obviamente el verdadero poder del rey dragón Aolie. En las imágenes dejadas por la memoria primordial, también pudo ver que en la segunda mitad de la batalla, después de que Aolie fuera arrastrado al reino secreto, siempre había una fuerza del horizonte que complementaba su cuerpo desde el mundo exterior. Según el entendimiento de Lukin, había usado casi toda su energía cuando convirtió una gran área en el mar, que era todo el campo de batalla, en un reino secreto y lo selló con un hechizo restrictivo. Ese poder se convirtió en el sello de hechizo restrictivo que envolvía la puerta del plano secreto. En el interior, la razón por la que aún podía luchar contra los demonios e incluso matar al rey demonio era porque había absorbido casi todo su poder del hechizo restrictivo. Y cuando estaba al borde de la muerte, los malos pensamientos invadieron y controlaron su cuerpo. Pero aún así, el mal pensamiento no pudo conectarse con el hechizo restrictivo del mundo exterior para absorber el poder. En cambio, fue suprimido. En los largos años, incluso si se trataba de los restos de un inmortal primordial, cuando el cuerpo y el espíritu restantes estaban en conflicto y bajo su presión, el poder que se podía mostrar era limitado. Quizás era comprensible. Lukin solo podía explicarlo de esta manera. Sin embargo, pase lo que pase, el dragón de la decadencia no era demasiado fuerte, lo cual era una buena noticia. Si realmente pudiera alcanzar el nivel de poder que tenía cuando controlaba la metamorfosis del inmortal de la espada blanca o el nivel de la encarnación del general divino, no sería capaz de pensar en nada más. Incluso podría morir del primer ataque furtivo. Sin embargo, había una cosa más a la que valía la pena prestar atención. El hechizo prohibido dejado por el rey dragón Aolie para sellar la puerta del reino secreto podría no ser capaz de aguantar. Ese hechizo restrictivo obviamente estaba dañado. El poder dejado por el rey dragón se filtraba constantemente a medida que se dañaba el hechizo protector. Incluso el ki espiritual perdido podría formar una corriente ki espiritual en el fondo del mar. Esto fue en realidad bastante exagerado. No importa qué tipo de poder fuera, no podía soportar tal pérdida. Lukin no sabía cuándo se había dañado el hechizo protector. Sus recuerdos primordiales no revelaron esto. Sin embargo, no había duda de que había pasado mucho tiempo. A pesar de que el poder restante todavía era muy poderoso, Lukin no sabía si era ni siquiera una 10.000ª parte de su fuerza original. Además, lo más importante era que el dragón de descomposición que estaba encerrado en el centro del hechizo restrictivo no mostraba signos de estar terminado. Lukin no pensó que el tipo simplemente se había quedado en el reino secreto y no había hecho nada durante los largos años. Y si el tiempo se prolongara, sería difícil decir qué pasaría. Además, la ciudad submarina construida alrededor del hechizo protector también era un problema. Toda la operación de la ciudad submarina, incluidos todos los miembros de la tribu del mar e incluso el pulpo en la etapa de Dharma, utilizaron energía del hechizo prohibido que selló el reino secreto. Sin duda, esto aceleraría la pérdida de energía del hechizo restrictivo. No sabían que estaba sellado dentro del hechizo protector. Lukin incluso supuso que el pulpo gigante podría pensar que había una gran oportunidad escondida dentro del hechizo protector. Esta era una forma muy normal de pensar. Si Lukin estuviera allí, no podría contener su curiosidad. Abriría el lugar y echaría un buen vistazo.
Lukin podría pensar en una forma de contactar a la tribu del mar y advertirles que dejen de tomar y destruir los hechizos protectores. Pero incluso si uno usara su trasero para pensar, sabría que definitivamente es inútil. Habían estado arraigados allí durante Dios sabe cuántos años. ¿Cómo podrían ser entregados por una persona al azar que vino de la nada? Eso era obviamente poco realista. Y una vez que ese hechizo restrictivo se debilitara hasta el punto en que ya no pudiera atrapar al dragón de la descomposición, probablemente ocurriría el gran desastre de Swanny. ¿Sería capaz el hermano pulpo de detener al dragón en descomposición? Lukin no lo creía. Por el momento, este asunto parecía ser difícil de decir. Nadie sabía cuándo se rompería el hechizo protector. Después de todo, ya había aguantado durante tantos años. Puede que no sea imposible para él seguir aguantando así durante mucho tiempo. Sin embargo, pase lo que pase, dado que Lukin ya había tomado nota de este asunto, no lo dejaría así. En el futuro, probablemente tendré que encontrar tiempo para ir y echar un vistazo de vez en cuando. Jin Luo ya ha estado allí una vez, por lo que no parece necesario pasar por la molestia de seguir la corriente del océano la próxima vez. Cuando llegue el momento, haré que mi familia vaya a un lugar más cercano y active directamente la teletransportación para volar. Jin Luo. Lukin dejó este asunto a un lado por el momento. Volvió a sus sentidos y comenzó a prestar atención a sus ganancias. Sin duda, cada vez que obtuviera una herencia inmemorial, sería un gran aumento en su fuerza personal y potencial de cultivo. Esta vez no fue la excepción. Tu cuerpo principal ha obtenido un poder divino. Dragon's Mig, 5 estrellas, nivel superior para desbloquear. Tu cuerpo principal ha obtenido un talento. Cuerpo de dragón primordial, 6 estrellas, nivel superior para desbloquear. Anuncios de Put Future. Tu cuerpo principal ha obtenido el talento innato. Raíz extra espiritual. Raíz espiritual agua cielo. Has obtenido un método de cultivo. Arte del antiguo dragón dorado, grado divino, solo limitado al nivel de materialización, contenido de nivel superior para desbloquear. Has obtenido una reliquia. La vena Golden Dragon Royal, 6 estrellas, nivel superior para desbloquear. Lukin estaba eufórico cuando leyó los 5 mensajes. El cuerpo del dragón inmemorial y la raíz espiritual del cielo del agua eran talentos. Entre ellos, Lukin le dio gran importancia al antiguo cuerpo del dragón. Un talento de 6 estrellas. Era obvio que esto aceleraría aún más su velocidad de cultivo. El arte inmemorial del dragón dorado fue una técnica de cultivo inmemorial que le permitió alcanzar el reino de la materialización. Previamente, Lukin había estado pensando dónde encontrar una técnica de cultivo si se preparara para abrirse camino hacia la etapa de Dharma. Sin embargo, parecía que ya no necesitaba pensar en eso. El arte del dragón dorado ya lo había resuelto. Fue una alegría inesperada. Por supuesto, cuando llegara a la etapa de Dharma en el futuro, si sus otras habilidades no estuvieran en la etapa de Dharma, disminuiría su velocidad de cultivo. Sin embargo, no podía importarle tanto. Ya fue muy rápido, y la adquisición de varios talentos también podría suavizar esto. Si pudiera obtener herencias más antiguas, su fuerza definitivamente mejoraría enormemente. En cuanto al poder sobrenatural, el poder celestial del gran dragón parecía ser un ataque puro. Lukin solo le echó un vistazo y ya no se preocupó por eso. Cuando tuviera tiempo, encontraría un lugar para probarlo y saber cómo era. En comparación, estaba más preocupado por lo que era la vena real del dragón dorado. En realidad, fue clasificado como un tesoro secreto. Justo cuando estaba a punto de abrirlo, vio aparecer un nuevo mensaje en la interfaz del sistema. Detectó que ha obtenido 5 métodos de cultivo antiguos. Swanny. Detecté que tienes 8 talentos adicionales. La función de fusión se ha abierto aún más. Por favor, explore por su cuenta. ¿Ja? ¿Hubo tal cosa? Lukin no tenía prisa por ver qué era el meridiano imperial del dragón dorado. Como ya lo había obtenido, no tenía miedo de que se escapara. Veamos qué es esta llamada función de fusión de apertura adicional. Después de muchas actualizaciones, la interfaz del sistema era mucho más complicada que cuando acababa de despertar hace décadas. Aquí se mostraba todo tipo de información y funciones nuevas. Encontró la función de fusión e hizo clic en ella. Descubrió que había una nueva opción en la técnica de fusión. Fusionarse completamente y derivar nueva vida. ¿Qué significaba eso? El sistema no dio ninguna explicación. Sin embargo, Lukin sí decidió echar un vistazo después de pensarlo un poco. Lukin tuvo el sistema con él durante décadas. Tenía un nivel básico de confianza en él. Nunca había sido estafado por el sistema.
Después de presionar este botón, la mente de Lukin se llenó instantáneamente con una gran cantidad de información. Esta información estaba estrechamente relacionada con las muchas técnicas que había obtenido anteriormente. Era como si el contenido de esas técnicas se hubiera roto en pedazos y luego ensamblado, y todo tipo de reacciones maravillosas ocurrieron rápidamente entre ellos, creando cosas nuevas. Apareció un nuevo método de cultivo en la interfaz del sistema. Escritura de Tyson. Lukin cerró los ojos y experimentó cuidadosamente la nueva técnica que había aparecido en su mente. Cuanto más lo experimentaba, más sorprendido estaba.